¿Qué tal estáis llevando un día más de aislamiento para combatir ese COVID-19? Espero que bien. En esta edición de Abre Telón vamos a hablar de otra epidemia. No de la de coronavirus, sino la de la peste que azotó la ciudad de Cádiz en torno a 1812, en la Cádiz asediada por el ejército napoleónico. En ese hábitat encontró la inspiración Albert Camus para escribir esta obra, El estado de sitio, una obra que fue estrenada además en el Gran Teatro Falla en la ciudad en 2012 con motivo de los fastos del bicentenario de la Constitución de la Pepa y que fue adaptada, la dramaturgia corrió a cargo de un gran autor que además es de aquí, es de Cádiz, que es Juan Larrondo y al que nos hemos decidido a llamarle para ver y saber de su propia voz, bueno, qué vinculación encuentra entre lo que estamos viviendo por culpa del coronavirus y cuando escribió esa obra, cuando tuvo que trasladarse hasta esa Cádiz de 1812 para adaptar esta obra de Albert Camus. Antes de hablar con Juan Larrondo vamos a ver unas pinceladas de esa obra, de El estado de sitio. ¿Quién me devolverá mis mares del olvido? ¿Le parece suficiente? Y esto es demasiado. ¡Guardia! Espere. No me gusta forzar a nadie, pues tengo por principio ser correcto. Entiendo que mi actitud le sorprende. Del capítulo 32 de la quinta circular, según el quinto reglamento, ¿o prefieres el párrafo 20 del reglamento particular? Mire, esto es demasiado. Yo se lo agradezco, pero... ¡No! Uno de sus capítulos te da derecho a abrir una tienda, pero otro... El otro te prohíbe vender en ella lo que a ti te dé la gana. Bueno, pues ya ven, qué gran montaje el del Centro Andaluz de Teatro en torno a esta obra, El estado de sitio. Vamos a hablar con Juan Larrondo, vamos a preguntarle, aprovechando que también está en casa, vamos a sondear, a ver qué le parece esta situación y, bueno, cómo la ve, ¿no? Una vez que está tan presente esta obra del estado de sitio, lamentablemente por esta situación en la que estamos viviendo. Por cierto, una obra que se estrenó con motivo de los fastos del bicentenario de la Constitución del 12. Vamos a hablar con Juan, a ver qué nos cuenta al respecto de este estado de sitio que adaptó de la original, de la de Albert Camus. Bueno, en estos días de autoexilio, de esta inédita reclusión global que estamos padeciendo y a la que estamos asistiendo como si de una película de fantasía se tratara, es muy difícil no evocar a todos esos referentes literarios y cinematográficos que en sus días nos describieron desde la ficción unos futuros apocalípticos que, como estamos viendo, no solo se están cumpliendo como si se trataran de profecías, sino que la propia realidad está superando a casi todo lo que la imaginación humana ha sido capaz de inventar. Son muchos los autores y artistas visionarios que nos dibujaron desde hace un tiempo un futuro distópico, desde Julio Verne a Saramago, pero de entre ellos, y por razones obvias, últimamente no paro de acordarme del Nobel francés Albert Camus y su magnífica obra teatral El estado de sitio, cuyo argumento en estos días recobra una vigencia extraordinaria. Bueno, como sabéis, El estado de sitio de Albert Camus es una obra teatral escrita a finales de la Segunda Guerra Mundial que, a grandes rasgos, lo que viene a narrarnos es el asedio al que se ve sometido un pueblo sencillo, una isla, en este caso Cádiz, ante la llegada de la peste y, bueno, toda la desgracia que algo así de terrible conlleva, los contagios, la extensión de la enfermedad, las muertes, el aislamiento y sobre todo el pánico que algo tan tremendo provoca en la población, la desconfianza, la aniquilación de la libertad, del contacto físico, del amor, de la alegría, de la rutina, en fin, todo eso que ahora de repente nos resulta tan actual y tan cercano por los medios de comunicación.
En la obra, más allá del argumento, Cádiz, la ciudad sitiada, en realidad es una metáfora del mundo. En el drama de Camus, la peste y la muerte, como personajes, se alían con los gobiernos con la excusa de protegernos, para someternos en realidad a una tiranía en la que el miedo acaba siendo ley y termina enfrentando a los hombres unos contra otros. En 2012 el Centro Andaluz de Teatro me pidió que hiciéramos una adaptación del texto de Camus que resultara lo más comprensible posible a los oídos y a los ritmos de nuestro tiempo para conmemorar el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, la Pepa. Naturalmente el encargo lo acepté encantado y tuvo como resultado el que sería luego uno de los últimos espectáculos corales y de gran envergadura que se hicieron desde el Teatro Público Andaluz y que contó con un elenco de casi 20 actores y actrices maravillosos, un equipo técnico de primera, la dirección de José Luis Castro y una banda sonora bellísima del compositor malagueño Antonio Melibeo. La obra se estrenó, como no podría haber sido de otra manera, en el Gran Teatro Falla de Cádiz y desgraciadamente no se representó todo lo que se hubiese pretendido porque justo en ese año la gran crisis económica mundial también se llevó al traste muchos proyectos culturales como este y en cierta forma lo que se pretendía contar en ese espectáculo se hizo de alguna manera realidad. Y el teatro no ya solo en nuestra comunidad, sino creo que también en el resto de España, fue sometido a una especie de aniquilación y de continuo estado de sitio. Naturalmente con todo lo que estamos viviendo en estos días, con el estado de alarma y la expansión casi mundial de esta nueva pandemia, es lógico rememorar la idea de la peste en la obra de Camus y las vivencias que se asemejan a ella en la obra. Como he escrito en otras ocasiones, aún hoy más que nunca, el miedo sigue siendo el peor enemigo de todos los hombres. Hoy todo es distinto, o lo parece. Ahora las epidemias se propagan de formas diferentes, se transmiten a velocidades cibernéticas y nos anestesian o controlan de forma variopinta. Y es verdad que hemos alcanzado grandes libertades, pero nunca antes hemos sido tan vulnerables, tan manejables, ni tan temerosos a reconocer lo mucho que nos necesitamos los unos a los otros para seguir viviendo. Ciertamente el argumento del estado de sitio del gran Albert Camus no ha perdido vigencia, aunque hoy todo es mucho más sutil y quizás menos poético. Los vacilos de la peste jamás mueren ni desaparecen, permanecen adormecidos esperando el día de mandar a sus ratas a cualquiera de nuestras ciudades para ponerles sitio. Y el horror y las mordazas también persisten todavía, al igual que nuestros miedos, sutilmente camuflados, aguardando la ocasión propicia para derrotarnos y poner en sitio nuevamente nuestras más esenciales libertades. Por eso es imprescindible que continuemos recordando el mensaje de esta visionaria obra de Camus y no bajar la guardia, porque aunque tengamos que quedarnos en casa, hay que mantener el sentido crítico, el sentido común. No tenemos que perder el contacto con los demás, ni tampoco hay que creerse ni todo lo que se ve, ni todo lo que se dice, porque el miedo sigue siendo, y es, un instrumento de control. Y por eso, bueno, igual hay que aprovechar el exilio, esta oportunidad de quedarse en casa, quizás para leer un poco más, para recordar más nuestra humanidad, nuestro humanismo, y ojalá que al final, como ocurre en la obra de Albert Camus, la unión de todos y el amor, que también está en el ADN de nuestra naturaleza, sea la medicina que nos salve. Qué interesante todo lo que nos ha contado Juan Larrondo en torno a la adaptación que hizo del original de la obra de Albert Camus, El estado de sitio, que hemos estado un poco repasando y analizando en torno a otra epidemia, porque no es nueva, esta situación, afortunadamente, con otros medios y afrontada de otra manera. Bueno, en este caso nos hemos ido hasta esa epidemia de peste de 1812, en torno a 1812, que asoló la ciudad sitiada por los franceses. Seguiremos analizando epidemias que han castigado a la humanidad a lo largo de la historia y su relación con el teatro, pero antes no nos vamos sin una pinceladita más de ese El estado de sitio de Albert Camus, adaptada por Juan Larrondo y que se estrenó aquí en la ciudad, en el Gran Teatro Falla en 2012.